Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia. Iniciamos este programa del Dios de cada día viviendo la presencia del Señor, en un mundo que intentan quitar a Dios, donde el hombre se mira a sí mismo, perdiéndose. Nosotros queremos poner al Señor en el centro de nuestra vida, al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu. Esa centralidad afectiva en Jesucristo, esa vida en Jesucristo. Bien, en esos últimos días, semanas, he tenido la oportunidad de recibir un retiro de la fraternidad en la que yo formo parte, que nos hablaban de la confianza, y me gustó tanto que la he preparado como material para mis diferentes actividades a nivel pastoral. Por eso, qué mejor que prepararnos para la fiesta de Cristo Rey y el inicio del tiempo de Adviento, caminando hacia la Navidad, potenciando la confianza en nuestra vida. Bien, tenemos el texto de Mateo 11, versículos del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Bien, ciertamente este es un texto muy hermoso que vale la pena repetir, y más cuando vemos que las cosas se nos escapan, cuando nos sentimos cansados, abatidos, cuando vemos las cosas un poco en oscuridad. El Señor nos dice, venid a mí, tú que estás necesitado, tú que estás apesadumbrado, tú que tienes las durezas de tantas cosas que influyen en ti. Porque el Señor nos da la fuerza de su amor, y esos yugos se convierten en llevaderos y carga ligera. Bien, qué importante es crear un clima de confianza y de serenidad a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque a veces perdemos confianza y la desconfianza va entrando dentro de nosotros. La desconfianza es del diablo, la confianza es de Dios. Dios nos mueve a la confianza, el diablo nos mueve a la desconfianza. Bien, por eso en los buenos y en los malos momentos, ayudar a los demás en ambiente de confianza. No nos dejemos ganar por la desconfianza. Confiamos en el Señor y también el Señor confía en nosotros. Es que muchas veces se nos cuelan criterios del mundo y no hay cosa peor que querer cambiar el mundo con los modos del mundo y no con los modos de Dios. Los criterios del mundo son la apariencia y muchas veces la doble vida, que es terrible, el vivir de lo que se ve y no de lo que yo soy, de lo que aparece y lo que no es realmente verdadero en mí. Es terrible. Y esa doble vida, ¿no? Pues que al final, pues uno se rompe. ¿Cuáles son los criterios de Dios? Autenticidad y veracidad. Como decía el padre Mendizábal, vivir de verdad con Cristo vivo. Primero vivir, saber afrontar la vida como es. Vivir de verdad, con alma, vida y corazón, con intensidad de vida, con Cristo vivo. Cristo nos ayuda a autenticidad, veracidad en nuestra vida. Lo que soy, soy, y lo que no soy, no soy. Aceptarnos como somos en la misericordia del Señor. Bien, vamos a seguir comentando esos criterios del mundo y esos criterios de Dios. Los criterios del mundo, buscar ganar puntos ante la autoridad, orientar mi vida hacia la apariencia y no al interior de la persona.
Es lo que decía un sacerdote, rasca, rasca, que no hay nada, ¿no? ¿Cuántas veces como que jugamos pero que no jugamos por hecho de jugar o hacemos cosas por hecho de hacer, pero no hay ninguna pretensión? Programamos, organizamos, pero no descansamos en el Señor. Qué distinto es hacer las cosas por Cristo, con Él y en Él. Hacer las cosas en Jesucristo. Por eso el Señor nos dice, venid a mí, yo os aliviaré. Cuando buscamos el rostro de Cristo, cuando mantenemos esa unión de vida y amor, todo vale la pena. Y sin Él, nada vale la pena. Por eso el Señor viene a nuestro encuentro y nosotros nos dejamos encontrar con Él. Pues eso es vivir el Dios de cada día. El Dios de cada día es Jesús, que sale a tu encuentro de tantas formas. Pasando por la iglesia, en el sagrario, cogiendo la palabra de Dios, una persona necesitada, un acontecimiento donde te lleva a buscar más al Señor. Somos peregrinos de Dios, caminamos al encuentro del Señor y el Señor sale a nuestro encuentro. Él tiene, el Papa Francisco hablaba de primerea, ¿no? Es el Señor el que te ofrece la mano y tú ya la coges y Él te lleva, ¿no? Pero siempre el Señor va por delante, siempre el Señor viene por delante. Nuestro camino es hacia su descanso y también tenemos que saber descansar. Tenemos que saber confiar en el Señor para poder confiar en los demás. El Señor camina con nosotros y así nosotros podemos caminar con los demás, caminando al paso de cada uno. No nosotros por delante y que cada uno vaya por detrás según lo que pueda, sino saber acomodarse especialmente a los últimos. Con la última encíclica del Papa León, que nos hablaba de los pobres, saber caminar al paso de los pobres. Esta iglesia que se entiende desde los pobres y para los pobres, todos somos necesitados y tenemos que aprender a caminar con todos, especialmente con los más vulnerables. Bien, para seguir al Señor, para ir ganando en confianza, no podemos perder la capacidad de escucha. Lo hemos comentado muchas veces, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Escuchar es dejar que lo que oyes penetre dentro de tu corazón y cambie tu vida. Qué importante es no habituarnos a las cosas y a las personas, sino saber descubrir la novedad de cada día, lo único e irrepetible que el Señor nos da en cada jornada, y saber estar a la escucha. Marta, Marta, que andas inquieta y ocupada por tantas cosas, María ha escogido la mejor parte. María no ha perdido la escucha, seguro que estaría ayudando a su hermana Marta, pero al escuchar la palabra de Dios se arrodilla, cae a los pies del Señor y deja que esa palabra transforme su vida. Pues la palabra de Dios hace lo que dice, actúa y nos cambia. En la escucha está la sabiduría, y nos vamos haciendo sabios cuando sabemos escuchar, cuando sabemos dar valor a las personas y darle tiempo a cada persona que necesita. Es curioso es eso, ¿no? Es cuando das valor a las personas y le dedicas el tiempo que necesitan, les escuchas y lo que dicen entra dentro de ti. ¿Y cuántas veces nos edifica y nos ayuda? Es un arte, el arte del escuchar. Bien, esa falta de escucha a Jesús muchas veces nos lleva a esa falta de escucha a los que hemos sido enviados. A mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a tantas personas de la parroquia. Ganar en escucha a Jesús es ganar en escucha a los demás. Bien, pues vamos a dejar un ratito de música que nos mueva a esa confianza, a esa esperanza, a ver siempre la parte buena de las cosas, porque el mundo nos lleva a un camino de negatividad. La vida cristiana nos lleva a la realidad, pero a ver la parte buena siempre. Lo decíamos también,
¿El vaso está medio lleno o medio vacío? ¿Está medio vacío? Pues no está medio vacío, el vaso está medio lleno. Siempre hay que ver la parte buena y viendo a la parte buena, trabajar para mejorar. Escuchamos la canción. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Padre, no deseo nada más, te ofrezco mi alma, te la doy con el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos con confianza, porque tú eres mi Padre, ponerme en tus manos con confianza, porque tú eres mi Padre. Bien, después de escuchar esta canción hermosa, vamos a seguir profundizando en ese texto de Mateo 11, 28, 30. Jesús nos invita a que vayamos a Él, pues Él quiere llevar nuestra vida y que nuestra vida, de ser cansada y agobiada, sea una vida llevadera y de carga ligera. Y dice el texto: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué importante es la humildad. La humildad es la virtud que nos lleva a vivir las más importantes, la fe, la esperanza y la caridad. Es igual que si no quitamos tierra y hacemos buenos cimientos, pues ya podemos edificar que el edificio caerá. Hay que quitar, hay que vaciar para hacer buenos cimientos y hacer una buena construcción y poner un buen tejado. Pues el cimiento del cristiano es la virtud de la humildad, para que el tejado del cristiano es la caridad. En la humildad aprendemos y nos dejamos enseñar. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero la que pierda por mí la encontrará. Mateo 16, 24, 25. En ese seguimiento a Cristo, en ese aprender de Cristo manso y humilde, la humildad y la mansedumbre, ese es saber mantenerse en serenidad, en calma, en el vaivén de la vida, porque el Señor está con nosotros. El Señor quiere que sepamos morir a nosotros mismos. El que pierda su vida por mí la encontrará, el que quiera salvar su vida la perderá. Y ciertamente necesitamos que nos recuerden esas palabras del Señor: venid a mí, descansa en mí, para que yo sea tu fortaleza. El Señor dirige estas palabras a los pequeños y a los humildes, pues es una experiencia de amor. Ese amor que el Señor nos ofrece cuando nos abrimos a Él y lo acogemos, realmente enriquece nuestra vida. Y desde lo que el Señor hace en nosotros podemos anunciar el Evangelio a otros. Ese aprender de mí lleva a aprender en la vida.
a no sumar agobios a los demás, porque a veces que hablamos siempre de lo que nos afecta y hablamos siempre de lo negativo, pues también saber hablar de lo positivo, no agobiar tanto, sino también sonreír, también mover a las personas a motivos para seguir adelante. Qué importante es no reprochar, aliviar, no recriminar, alentar. Y en eso también nos mueve el Señor. Y ese texto de Mateo 11, 28 hasta el 30 nos habla del yugo, mi yugo, un yugo lleno de ternura y de amor, siguiendo al Señor. El yugo para los romanos, para los judíos, era el poder romano. El yugo para los judíos era el poder romano, era lo que les oprimía, y ellos aspiraban a liberarse del yugo, que era de ese poder opresor extranjero. También es verdad que para los judíos el yugo es las leyes de la Torá y sus aplicaciones, que son 500 leyes más. Claro, el judío en vida no puede llegar a cumplir esas 500 leyes y cree que al final pues podrá alcanzar, y ese es el final de su vida, llegar a culminar en el cumplimiento de esas 500 leyes. Es lo que tenemos, cae sobre nosotros, pero que no podemos nosotros por nosotros mismos. Y cuántas veces ese yugo también son nuestras esclavitudes, las cosas del mundo que nos atan y que nos desordenan. Cuántos yugos llevan al tormento y a la falta de paz interior. Por eso queremos también en este tiempo, antes del Adviento, descansar en el Señor. Señor, haz de mí un corazón semejante al tuyo. Descansar en el Señor, para que el Señor lleve nuestra vida y nuestra vida sea de ilusión, de esperanza, de confianza. Bien, alegrarse, los pequeños viven de la fe. Y también nosotros, haciéndonos pequeños, viviremos de la fe. ¿Cuántas veces se habla de esa de ver lo negativo o ver todo lo positivo? Jesús quiere nuestra salvación, quiere completar nuestra paz, quiere dar tranquilidad a nuestras almas. Hay una oración a María de San Manuel González, obispo de la Eucaristía, que yo quisiera hacerla porque nos mueve también a esa confianza. Madre, que no nos cansemos. Leo la oración, la comento rápidamente. Madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario. Ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado de Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, morir antes que cansarnos. Pues el Señor nos da las fuerzas para seguir dando la vida. Cuando yo ya no puedo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Cuando termina la esperanza humana, comienza la esperanza cristiana. Es el Señor el que quiere movernos a la confianza también en estos días que vamos a empezar camino de la Navidad. Rápidamente comentar pues la vida del Señor, ¿no? La vida oculta, la vida pública, la pasión, muerte y resurrección. A veces nosotros medimos en nuestra vida, pues si hacemos cosas especialmente relevantes. Bien, pues el Señor estuvo 30 años oculto, ¿no? Donde el Señor hacía lo que tenía que hacer. Por eso también nosotros, como en la vida de Jesús, tenemos que aprender a hacer lo que tenemos que hacer. Estar donde el Señor me quiere. Estar donde tengo que estar. Por eso pedirle al Señor que cumplamos nuestra tarea. Hacer lo que tengo que hacer para el bien de los demás.
y no esperar grandes cosas. Lo hemos dicho muchas veces, en lo ordinario vivir lo extraordinario de Dios y no depender de los grandes acontecimientos para dar valor y significado a nuestra vida. Esos 30 años de vida oculta le llevan al Señor a 3 años de vida pública. También ese sacerdote que nos daba este retiro decía que no tenemos que ser actores, es decir, hacer mucho ruido que se vea, ¿no? Cosa que se vea, ¿no? Aparentar. No hacer ruido, no aparentar, sino hacer las cosas de verdad, con sentido. Que es que a veces hacemos las cosas para que se fijen en nosotros, que no es eso, no es ser actores, sino ser protagonistas. Y el Señor nos hace ser protagonistas de nuestra vida. Y nuestra vida es hermosa si se vive en la presencia del Señor. Ser presencia del Señor con palabras y obras. Saber estar y saber desaparecer y dejar que otro se ponga en la medalla. Pues este tono es lo que también estamos llamados a vivir, ¿no? Vida oculta, vida pública, pasión, muerte y resurrección. Pues que a veces hay momentos malos y buenos, pero otros que no son tan buenos. Y hay situaciones difíciles que uno tiene que ofrecerlas al Señor. Pues ahora toca este momento no tan bueno y yo pues lo llevo con el amor de Dios, con la fuerza que el Señor me da y lo ofrezco y lo entrego al Señor para que esa gracia de amor, ese regalo, ese don de amor pueda servir a las personas que lo necesiten. Jesús nos invita a poner su confianza en Él. No estamos solos, estamos en compañía con Él. Y es el Señor el que nos ilumina. Bien, algunas reflexiones más que nos puedan servir también en este camino. Leía, creo que es del Papa Francisco, ¿no? La Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. En la Iglesia no están los buenos, todos somos pecadores. Y la Iglesia, como decía el Papa Francisco, se entiende como un hospital de campaña, es decir, estar con los que sufren para sostener, apuntalar. Un hospital de campaña es para que los que se están muriendo aguanten para que en el hospital los curen. Pues la Iglesia está para sostener, apoyar en un proceso de sanación de las personas integral. La Iglesia caben todos. Y tiene que ser una iglesia para todos, una iglesia acogedora de todos. Bien, santificándome, posibilito la santificación de los demás. Dejando que el amor de Dios dé fruto, hago que fructifique para el bien de los demás. Si yo me abro a la acción del amor del Señor, eso siempre trae consecuencias para el bien de los demás. Por eso no podemos vivir una fe aislada, sino nuestra fe es para todos. Y cuando el amor de Dios triunfa en nuestra vida, eso siempre trae fecundidad a nuestro alrededor. Qué importante es el perdón. El perdón reconstruye a la persona y reconstruye a las personas. Nos cuesta mucho decir perdón. Pues el perdón nos hace reencontrarnos, nos hace ubicarnos de nuevo en la cercanía y romper eso que nos impide tener esa relación más cercana. Bien, pues nada, dejamos aquí nuestras reflexiones, confiemos más en el Señor quiere que descansemos en Él, venid a mí, yo os aliviaré, es el Señor Salvador de nuestra vida. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia.